A ver, cuando uno piensa en una constitución, quizás se imagina un documento legal, algo pesado, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso. Es como el ADN de una nación, el manual de instrucciones que define quién es, en qué cree y cuáles son las reglas del juego. Hoy vamos a descifrar juntos ese manual fundamental para El Salvador. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta frase del artículo 1. Y ojo, porque esta es una declaración de principios potentísima. Básicamente nos dice que el Estado existe para servir a la gente, y no al revés. Esta idea es el corazón de la Constitución salvadoreña, y va a ser nuestra brújula en todo este recorrido. Ok, entonces, nuestro viaje por este documento va a tener 5 paradas principales. Primero, vamos a ver cómo se diseña el Estado. Luego, nos meteremos de lleno en los derechos que nos protegen. Después, entenderemos cómo se divide el poder. Seguiremos con lo que significa ser un ciudadano o ciudadana salvadoreña y para terminar, veremos las reglas económicas que marcan el rumbo del país. Muy bien, entremos en materia. Vamos a la primera parte. La pregunta esencial aquí es, ¿cómo se define El Salvador a sí mismo en su propio documento fundacional? Esta sección es clave, porque aquí se ponen los cimientos de su identidad como Estado. Y aquí los artículos 83 y 85 son súper claros. El poder máximo, o sea, la soberanía, no la tiene un rey ni un grupito de gente, la tiene el pueblo. Y ese poder se ejerce a través de un gobierno con 3 características clave. Es republicano, o sea, no hay monarquía, es democrático porque la gente elige, y es representativo, porque quienes gobiernan lo hacen en nombre de la gente que los eligió. Bueno, si ya establecimos que el Estado se centra en la persona, como vimos en el artículo 1, la pregunta que cae de Maduro es, ¿y cómo la protege? Aquí es donde entramos a la sección de derechos fundamentales. Pensemos en esto como el escudo que la Constitución le pone a cada individuo. Estos son los pilares de la libertad personal. Es como el kit de herramientas básico para la vida en sociedad. El derecho a vivir con seguridad. La garantía de que la ley es pareja para todos. La libertad de moverse, de decir lo que se piensa y de reunirse con quien se quiera, siempre pacíficamente. En esencia, son los ingredientes de una sociedad libre. Pero a ver, ¿de qué sirven los derechos si no hay cómo defenderlos? Para eso existe una herramienta legal poderosísima, el habeas corpus del artículo 11. En palabras sencillas, es el derecho de cualquiera a preguntar ¿por qué estoy detenido? Y obliga a cualquier autoridad a pararse frente a un juez y dar una buena razón. Es quizá el freno más importante contra una detención arbitraria. Y de la mano del habeas corpus viene otro pilar fundamental de la justicia, la presunción de inocencia. La idea es simple pero muy profunda. La responsabilidad de probar la culpabilidad es del Estado, no de la persona. Nadie tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado el que tiene que demostrar, con pruebas y en un juicio justo, que alguien es culpable. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una crisis muy grave? Para eso, el artículo 29 contempla el régimen de excepción. En situaciones súper extremas, pensemos en una guerra, una invasión, una catástrofe, algunas garantías, como la libertad de moverse o de reunirse, se pueden suspender temporalmente. El punto clave aquí es que la propia Constitución tiene esta como válvula de escape para proteger a la sociedad en momentos extraordinarios. Ojo, que la protección no es solo para el individuo en solitario. La Constitución también se preocupa por el bienestar de todos como grupo. A esto se le llama derechos sociales, y van desde reconocer a la familia como la base de todo hasta establecer reglas claras para el trabajo, como un salario mínimo y la jornada de 8 horas. Y va más allá, declarando que la educación y la salud no solo derechos, sino responsabilidades que el Estado tiene que asegurar. Ok, ya entendimos cómo se define el Estado y qué derechos protege. La gran pregunta ahora es, ¿cómo se organiza el poder para que no se concentre en unas pocas manos y se salga de control? La respuesta clásica es, separando los poderes. El artículo 86 lo dice clarito. El poder nace del pueblo, pero para que funcione bien, se divide en 3 partes, 3 órganos que son independientes entre sí. Es como un juego de equilibrio, ¿verdad? La idea es que cada rama le ponga un freno a las otras, para que ninguna se vuelva demasiado poderosa y para que tengan que colaborar. A ver, la división de tareas es bastante clara. Por un lado tenemos al órgano legislativo, o sea, la Asamblea,
cuya chamba es hacer las leyes. Luego está el Ejecutivo, con el presidente a la cabeza, que se encarga de administrar el país y de que esas leyes se cumplan. Y para cerrar el círculo, el órgano judicial, con la Corte Suprema y los jueces que interpreta las leyes y resuelve los conflictos. 3 funciones, 3 equipos, un solo objetivo, el equilibrio. Y para que veamos este equilibrio funcionando en la práctica, pensemos en cómo se crea una ley, algo que se explica entre los artículos 133 y 140. La Asamblea propone, discute y aprueba. Pero el presidente tiene el poder de firmar o de vetar, de decir, no estoy de acuerdo. Si la veta, la Asamblea puede volver a insistir. Es un diálogo, a veces un tira y afloja, entre los poderes para asegurarse de que las leyes estén bien pensadas. Bien, ya tenemos la estructura del gobierno. Ahora, hablemos de la pieza clave de todo este engranaje, la ciudadanía. ¿Qué significa, según la Constitución, ser ciudadano o ciudadana en El Salvador? Ser parte de la ciudadanía es como una moneda con 2 caras. Por un lado, te da derechos políticos súper importantes, el derecho a votar, a formar parte de un partido, a aspirar a un cargo público. Pero por el otro lado, también implica deberes. Hay que cumplir la Constitución y servir al Estado. Y fíjense qué interesante, votar aparece en las 2 columnas. Es un derecho, pero también es un deber. La participación no es solo una opción, es una responsabilidad. Entonces, ¿quién es salvadoreño por nacimiento? El artículo 90 nos da como 3 caminos. El primero es el derecho de suelo. Si naces en El Salvador, eres salvadoreño. El segundo es el derecho de sangre. Si tu papá o tu mamá son salvadoreños, no importa dónde nazcas. Y hay una tercera vía, que es como un guiño a la historia de la región que le abre la puerta a personas de otros países centroamericanos. Y con esto llegamos a la última gran sección de nuestro análisis. Porque claro, toda constitución tiene que hablar de economía. No solo se trata de derechos y poderes, sino también de poner las reglas del juego para la economía, buscando una sociedad más justa para todos. Y aquí está la brújula, el norte de todo el sistema económico, sacado directo del artículo 101. El objetivo no es solamente crecer económicamente y ya. No, el objetivo es la justicia social. El fin último de la economía, según la Constitución, es que todos y cada uno de los habitantes puedan tener una vida digna. Y esto se traduce en una especie de acto de malabarismo muy interesante. Por un lado, se garantiza la libertad económica y la propiedad privada, pero siempre con una condición, que no vayan en contra del interés social. Se prohíben los monopolios para que haya competencia justa, y además se le da al Estado la tarea de proteger el medio ambiente. Es un modelo que busca el progreso pero con los pies en la tierra y con responsabilidad. Y para que esto no suene a pura teoría, la Constitución pone reglas bien concretas. Miren este ejemplo del artículo 105. Se establece un límite de 245 hectáreas a la cantidad de tierra rural que puede tener una sola persona o una empresa. Este número es un intento muy claro de evitar que la tierra se concentre en pocas manos y de buscar una distribución más justa. Bueno, después de todo este recorrido, creo que queda bastante claro, ¿no? Este documento es mucho, mucho más que un montón de leyes. Es una declaración de intenciones. Es el pacto social que define los sueños y los compromisos que una nación tiene con su gente y con su futuro. En resumen, hemos visto cómo este plan maestro pone a la persona en el centro de todo, cómo divide el poder para que haya equilibrio y cómo traza un camino económico que busca la justicia social. Es, como dijimos al principio, el ADN de la República. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Por qué un documento como este no está guardado en un museo? Es un texto vivo que se discute y se aplica todos los días. La verdadera pregunta es, ¿cómo este plan maestro, escrito hace ya varias décadas, sigue dándole forma al destino de una nación que hoy enfrenta los desafíos del siglo XXI? Esa, quizá, es la conversación más importante de todas.